Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una mañana más a estos devocionales. Y sobre todo, estamos en estos últimos días hablando acerca de los distintos personajes que aparecen en la lista de Hebreos capítulo 11. Lo que llamamos entre nosotros los héroes de la fe. Curiosamente, hay un versículo en este capítulo 11 de Hebreos donde aparecen nada más y nada menos que 6 grandes personajes mencionados por sus propios nombres. Yo hablaré de uno de estos 6 personajes, concretamente hablaré de Samuel. Pero permítame leer Hebreos 11:32 que dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. He sentido hoy hablarles acerca del profeta Samuel. Para algunos, aparte del profeta, o llamarlo profeta Samuel, para algunos fue el último juez de una larga lista, donde dice la Biblia que fue un tiempo en el que cada uno hacía lo que quería, una especie de anarquía espiritual. Ahora bien, Samuel, yo siempre lo he denominado de la siguiente manera. Para mí Samuel es el producto de una oración de fe. Todos sabemos que su madre, Ana, fue estéril durante muchos años. Se sentía muy mal, porque en aquellos tiempos una mujer judía que no pudiera dar a luz hijos estaba considerada como una especie de maldición. Dios no la había honrado, no la había premiado y bendecido con el privilegio de poder ser madre, que de hecho ser madre es un grandísimo privilegio. Pero en aquellos tiempos, repito, una mujer judía que no tuviera hijos estaba muy mal vista. Pero ella fue una mujer que supo cómo reaccionar ante esta situación. Los médicos, la medicina de su época, no podían hacer absolutamente nada, pero Dios sí. Ella derramó su alma, presentó su petición delante del Señor y oró fervientemente para poder ser madre. Y lo fue. Dios oyó su oración y nació Samuel, este grandísimo varón de Dios. Ahora, antes de hablar de Samuel, quiero hacer una pequeña reflexión sobre su madre. Porque Ana no era la primera mujer en la historia que Dios ya había sanado de esterilidad. La primera mujer, según la Biblia, que fue estéril y Dios la sanó, fue la matriarca Sara, la esposa de Abraham. Después, en la siguiente generación, su hijo Isaac se casó con una mujer que también tenía el mismo problema, era estéril, Rebeca. Pero dice que oró por ella y Dios la sanó. En la tercera generación, Jacob también, a una de sus esposas, también era estéril. Nada más y nada menos que a su amada esposa Raquel, la que le dio después 2 hijos, Benjamín y José, o José y Benjamín, como prefieran. Es decir, es muy importante mirar hacia atrás en la historia bíblica y ver lo que Dios ha hecho. Porque eso es un botón de muestra, un punto de referencia en el camino, para saber lo que Dios en un momento determinado puede y quiere hacer. Así que Ana, cuando oró, seguramente pensó en Sara, seguramente pensó en Rebeca, seguramente pensó en Raquel, y ella, en base a lo que Dios ya había hecho en el pasado, derrama su alma delante de Dios y pide un hijo. Y Dios le concedió un hijo, y ese hijo, repito, fue el famoso Samuel. El hombre que tuvo el privilegio de ungir a 2 reyes, al primer y al segundo rey de Israel, a Saúl y después a David. Un gran hombre de Dios. Lamentablemente sus hijos no siguieron su ejemplo, no siguieron por su camino. No fueron buenos jueces, no fueron, hombres espirituales que imitaran el ejemplo de su padre. De ahí que el pueblo le pidiera que en vez de nombrar a sus hijos como sus herederos, en el cargo espiritual, decidieron nombrar un rey que fue un auténtico desastre, el rey Saúl. Un experimento que no funcionó. Pero de Samuel podemos destacar su fidelidad. De Samuel podemos dedicar su consagración a Dios. Un hombre que siempre le dio sabios y buenos consejos al rey Saúl, también, como no, a David. Un hombre que se dejó usar. La Biblia dice que un día recibió la orden de ir a Belén de Judea, Betlehem, la casa del pan, a la casa de un tal Isaí,
y ungir al siguiente rey de Israel. Fue valiente, porque no iba a ser del agrado del rey Saúl que Samuel estuviera ungiendo a otra persona y no a uno de sus hijos, como por ejemplo podía ser Jonatán o cualquier otro. Sin embargo, él fue valiente, porque un hombre de Dios tiene que ser valiente. No solamente obediente, no solamente leal, no solamente una persona consagrada, sino, repito, valiente. También el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para poder cumplir con el llamado, con el ministerio que el Señor te ha dado. Y en estos tiempos de depresión, en estos tiempos de persecución encubierta, pero al fin y al cabo no deja de ser persecución, tenemos que ser los cristianos muy, pero que muy valientes. Que nadie cierre nuestras bocas. Que no tengamos ningún miedo de compartir nuestra fe entre nuestros amigos, entre los vecinos, los compañeros de trabajo, entre nuestros familiares. Tenemos que ser muy valientes, atrevidos, osados. Porque si os dais cuenta, todo el mundo presume de su fe o de su ausencia de fe. Nadie tiene ningún reparo a la hora de decir su postura política o religiosa o incluso hasta sexual. ¿Y por qué los cristianos vamos a tener miedo de hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Por qué los cristianos vamos a tener el temor de abrir nuestras bocas y hablar en contra del aborto, hablar en contra de la anarquía espiritual, en contra del ateísmo o en contra de cualquier doctrina o enseñanza antibíblica? Todo lo contrario. Seamos valientes como lo fue el profeta Samuel, un hombre de Dios, un hombre que se dejó guiar por el Señor en todo momento, un hombre que podía dar instrucciones y sabios consejos a los demás, porque él fue un hombre que se dejó tratar por el Señor. Hay un detalle muy bonito de la vida de Samuel y es cuando es joven, cuando es niño. Vivía con el sacerdote Elí, pobre sacerdote Elí. Dice la Biblia que Dios llamaba a Samuel. Elí no oyó nunca la voz de Dios, ni sus hijos tampoco, que fueron también otro desastre, Ofni y Fines, pero Samuel sí oía la voz de Dios. En medio de la oscuridad de la noche, él oyó en 3 ocasiones a Dios mencionar su nombre. Y es muy importante en este tiempo donde oímos tantas voces, donde hay tantos medios de comunicación, etcétera, etcétera, que también afinemos nuestros oídos para oír lo que el Señor nos está diciendo e indicando. Les remito a las palabras del libro del Apocalipsis, donde aparece en 7 ocasiones la exhortación que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En otras palabras, Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de guiar a su pueblo a través de su palabra, de su Espíritu Santo, etc. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar, aprender a oír y a poner en práctica la voz de Dios. Sobre todo a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Dios, por supuesto, siempre nos va a hablar, pero también esa voz interna, esa voz del Espíritu Santo que nos habla al corazón y nos pone muchas veces la carga, el anhelo, el deseo de hacer algo, de llamar a alguien, de apoyar a alguien, etc. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable, seamos sensibles a la voz de Dios. A veces prestamos atención y nos frustramos o nos preocupamos por cosas que no vienen de Dios. Vamos a ser sensibles en estos tiempos más que nunca a oír la voz de Dios. ¿Qué le dijo Samuel al Señor cuando nuevamente le llamó por su propio nombre? Samuel, Samuel, le dijo: heme aquí, Señor. En otras palabras, estoy a tu entera disposición. La pregunta que te lanzo en esta mañana es: ¿tu vida está a disposición del Señor o estás muy ocupado? Ahora que estamos, parece, saliendo de toda esta pandemia, de este confinamiento, ¿volverás otra vez a enredarte en los negocios de la vida? ¿Volverás otra vez a entrar en ese activismo, en esa vida loca de tanto trabajo y trabajo y trabajo, y te olvidarás de lo principal? No hemos aprendido, mis queridos hermanos, en este tiempo a estar tranquilos, pacientemente esperando en el Señor. No nos ha demostrado el Señor en este tiempo su fidelidad. No nos ha demostrado lo suficientemente claro el Señor que Él no nos ha abandonado en ningún momento. Por favor, hermanos, no volvamos a caer ninguno de nosotros en la trampa del activismo. Creer que porque hacemos muchas cosas estamos sirviendo al Señor mejor que nadie o mejor que nunca. No, mi hermano.
Lo importante no es el número de cosas o el inmenso número de actividades que tengamos. Lo importante es hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó. Aprender a descartar cosas que no vienen de Dios, ofertas de los hombres, puertas que aparentemente se abren en el nombre del Señor, pero que no tienen nada que ver con el Señor. Y finalmente quiero destacar también algo del profeta Samuel. Le dijo al rey Saúl: no vayas a la guerra hasta que yo llegue y presente el correspondiente sacrificio. Sabemos que Saúl no obedeció, era un desobediente. Sabemos que Saúl se precipitó y así le fue. Sin embargo, Samuel dijo: aprende a esperar hasta que pongamos a Dios en primer lugar. Y esa es una lección que no podemos jamás pasar por alto. Samuel le enseñó al rey Saúl, le enseñó a David y seguramente a todo el pueblo que lo primero tiene que ser Dios. Antes del trabajo, antes de la familia, antes del ministerio, antes de cualquier otra actividad, lo primero en nuestra vida tiene que ser el Señor. Y fíjense que el mismo Señor Jesucristo también enseñó que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, mis queridos hermanos, oremos en esta mañana para que nunca, jamás olvidemos la lección de que Dios tiene que ir delante. Él es el que tiene que abrirnos las puertas, y si no las abra, nos quedaremos quietos y esperaremos la respuesta del Señor. Oramos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta mañana una vez más por los personajes que aparecen en esta enorme y preciosa lista de Hebreos capítulo 11, donde vemos grandes hombres y mujeres de fe, hombres que esperaron, hombres que pelearon la buena batalla, hombres que se esforzaron por tu reino, Señor, y personas que pusieron siempre su mirada en ti. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos guardes y nos protejas de todo peligro y de todo mal, y que podamos, Señor, ser un pueblo activo, pero también un pueblo que sabe esperar y se sabe dejar usar y tratar por el Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les recuerdo que hoy día jueves vamos a tener culto en nuestra congregación. Vamos a retransmitir a través de nuestros canales de YouTube el culto en directo, por lo tanto no tendremos el tiempo para responder a vuestras preguntas. Pero estén atentos al mensaje de esta noche, porque sin lugar a dudas el Señor volverá a tratar con nuestras vidas y hablarnos a través de su preciosa palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un día lleno de la presencia y de la bendición del Señor.